que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo tierno, solo en él confío yo. Solo en él confío yo. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga mucho. Y gracias a Dios que nos permite llegar a este día. Y pues vamos a revisar lo que dice la palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Este pasaje es un pasaje que me gusta a mí bastante y plantea tres cosas que son muy importantes para nosotros y que responde a veces a algunas preguntas que nosotros nos hacemos, pero nos lleva al final a una acción que debemos realizar siempre como creyentes. La palabra del Señor aquí en este pasaje inicia el apóstol Pablo saludando a los corintios. La iglesia de Corinto, como ustedes saben, era una iglesia muy complicada en muchos sentidos. Corinto era una ciudad que estaba en la costa de Grecia, era un puerto muy importante, que había intercambio comercial con todo el mundo conocido en ese entonces. Es decir, ahí llegaban barcos a comerciar desde el norte de Asia, o la zona de Asia Menor, de África, del norte de África, de Europa, de la zona lo que hoy conocemos como Rusia, los Balcanes, todo eso, todo ese mundo que era muy distinto, se confluía pues en ese puerto en particular. Era uno de los puertos comerciales importantes. La iglesia que estaba allí en Corinto, por lo tanto, también era una iglesia de comerciantes y no tenía una escasez económica. Al contrario, en general estaban bien acomodados la mayoría de las personas y por lo tanto, como nos ocurre hoy a nosotros,
que podemos decir, yo no estoy bien acomodado económicamente, pero es algo que nosotros siempre al analizarlo nos damos cuenta que no vivimos en la miseria definitivamente, ¿no? La verdad, Dios nos da a todos los que estamos aquí lo suficiente para vivir literalmente en comparación a lo que implica la pobreza total, a vivir con lujos, ¿sí? La verdad sí vivimos con lujos, lo hemos dicho muchas veces aquí. Usted se para y aprieta un botoncito y prende la luz, ¿no? Eso es un lujo que una persona que no tiene ingresos no puede tener. Usted aprieta un botoncito y empieza a sonar música porque prende el radio, prende la televisión, tiene espectáculo en su casa. Bueno, eso es un lujo. Y tiene ropa que es traída del otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, este saquito me lo compré aquí en el Palacio del Fierro, ¿no? Y estaba, ahorita que me lo puse, no me había fijado nunca, y dice acá, está hecho en Sudáfrica. Y dije, mira, un saco sudafricano. Pues sí, me lo compré acá, pero es ropa del otro lado del mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? Tenemos muchos lujos. Gracias a Dios. En realidad en ese entonces había también esa diferencia. Los ricos despreciaban a los pobres, los espirituales a los no espirituales, y había problemas en esa iglesia. Era una iglesia muy complicada, la iglesia de Corinto, y tuvo sus problemas con el apóstol Pablo. La carta a los Corintios muy particularmente hace notorio lo que es el Nuevo Testamento y lo que es la Biblia en general. La Biblia en general, y principalmente el Nuevo Testamento, es una respuesta. Es decir, alguien en algún momento hizo una pregunta, ¿sí? Y en lo que se ocupa el Nuevo Testamento es en contestar esas preguntas. Sería genial, por alguna razón el Señor no nos lo dejó, haber visto cuál era el cuestionario que le hacían a Pablo, qué le escribieron, qué le preguntaron. Y Pablo está contestando a esas cosas que ellos preguntan. Pero Pablo inicia planteando algo importante respecto a lo que implicaba su propia vida en comparación a la vida de los corintios. La gente que vivía en Corinto, como decíamos, en general vivía bien acomodada, la mayoría, había también gente pobre y había esas diferencias entre ellos, pero tal vez ellos no alcanzaban a comprender cómo era la vida de Pablo. Pablo era un hombre que al predicar el evangelio en el Imperio Romano, era un hombre perseguido, un hombre que muchas veces había sido golpeado, un hombre que había sido discriminado por su propio pueblo, es decir, los judíos ahora despreciaban a Pablo, cuando Pablo antes había sido perseguidor de los cristianos, y que pasaba por 1000 problemas. A veces, como lo escribe en otras cartas Pablo, a veces podía vivir en la riqueza, pero también podía vivir en la mayor pobreza. Eso era la condición de Pablo. Y nos presenta una idea aquí que es importante para nosotros. Dice, versículo 3 de 2 Corintios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Esta parte es importante. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Suena un poco a trabalenguas, tal vez, una cosa un poco complicada aparentemente, pero no. Nos habla de que Dios es el Padre de toda consolación. Dios es el consuelo de todo ser humano en los problemas verdaderamente complicados. Muchas veces nosotros no hemos aprendido esto. A veces vivimos atribulados por cosas que en realidad no son un problema, ¿sí? A veces usted está angustiado, y eso es muy en serio. Les ponía ese ejemplo ahí en la misión. A veces nosotros nos angustiamos de veras, llegamos a estresarnos porque se le acabó la pila a nuestro teléfono, ¿sí? Sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? Llegan a las casas y no tiene dónde conectar, no tienes un cargador, es que mi teléfono se le descargó. ¿Y qué pasa si tiene usted el teléfono descargado, hermano? O sea, ¿qué le va a pasar a usted? La respuesta es, pues nada, ¿no? Ni se va a morir, ni se va a enfermar, pero cargamos con esas cosas como si fueran auténticas tribulaciones. El apóstol Pablo, cuando habla de nuestras tribulaciones, nuestros problemas y esa necesidad de consolación, es porque está hablando de problemas realmente graves, ¿sí? Y seguramente usted ha pasado por algún problema de ese tipo, un problema que no tiene que ver con si pagó el teléfono,
o si perdió el teléfono, o problemas sencillos que vivimos en la actualidad, sino problemas auténticamente graves. El fallecimiento de un familiar, el padecer una enfermedad grave de una manera personal, ¿sí? El tener un problema fuerte como familia, ¿sí? El separarse de la pareja, no sé, son problemas que son muy pesados de llevar de manera personal. Y es ahí cuando nosotros tenemos la necesidad absoluta de acercarnos a la única persona que nos puede consolar. ¿Y ese quién es? Cristo Jesús. Todo el tiempo nos encontramos con situaciones así. Algunos de nosotros reclamamos a Dios porque decimos: Señor, ¿por qué me has permitido pasar por esta situación tan difícil? ¿Por qué he tenido que pasar por el desierto? ¿Por qué he tenido que sufrir tanto? Yo no quería esto. Y claro, eso es obvio. Ninguno de nosotros quiere pasar por una situación de ese tipo, ¿o sí? A mí no me gustaría estar enfermo de cáncer. Pero si Dios lo pone en una disposición para mi vida, debo entender que en ello hay un propósito que yo no alcanzo a ver. Pero en este sentido, la Escritura me está diciendo que yo debería mirar el propósito de Dios. Nuevamente, el versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La primera parte de este pasaje nos va a plantear una idea muy importante. ¿Por qué ha pasado usted por tribulaciones según lo que dice este pasaje? ¿Por qué usted ha pasado por problemas y usted ha sido consolado por Dios en esas dificultades? ¿Por qué? Y el pasaje se lo dice, para que nosotros que hemos pasado por esos problemas también podamos consolar a quienes han vivido en esa circunstancia. Usted pasó por una enfermedad. ¿Sabe usted que puede ayudar a alguien que está viviendo hoy una enfermedad similar? ¿Sabe que usted puede darle palabras de consuelo a esa persona? Usted que ha pasado por problemas familiares con sus hijos, con su esposa, ¿sabe que usted puede aconsejar a esos que hoy están viviendo en esos problemas familiares? ¿Sabe que usted que ha pasado por esos problemas económicos tan fuertes, usted ahora puede ser de bendición para otras personas que tienen ese problema hoy? Lo dice el pasaje. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, y se refiere a quién, a ustedes y a mí, también nosotros consolar a los que están, y fíjense lo que dice, en cualquier tribulación. Si usted ha pasado por muchos problemas, usted puede consolar a muchas personas en muchas dificultades distintas. Esa experiencia que Dios le dio sirve para que pueda enseñar a otros. Algunos lo experimentan muy de primera mano. Los que somos papás, por lo menos, siempre tratamos de dar un consejo a nuestros hijos, ¿o no? Y generalmente los consejos que les damos es porque nosotros ya pasamos por ahí, lo que sea, ¿sí? Aunque sean chiquitos. Niño, no juegues con ese cohete porque te va a tronar en la mano y te va a hacer daño. Niño, no lo hagas. A mí me pasó. Y tratamos de aconsejar a los demás. Pero cuando vienen los problemas, también nosotros somos capaces de entender a las demás personas y hay algo que Dios nos pone cuando nosotros pasamos por un problema. Y es la capacidad de entender a la otra persona. Muchas veces le decimos a la persona: yo te entiendo. ¿Y qué nos dicen las personas? Pues que me vas a entender, ¿no? ¿Cuándo te ha pasado esto igual que a mí? Pero cuando hemos vivido lo mismo, claro que sí podemos entender lo que la otra persona vivió y claro que le podemos consolar y ayudar. ¿Entiende usted esto? Hay un propósito de Dios en la vida de usted cuando usted pasa por problemas. Y eso es que cuando usted vive una dificultad complicada, Dios lo está preparando, lo está capacitando, le está dando las herramientas para ser útil.
Cada que usted supera una de estas situaciones, usted se está convirtiendo en una persona útil para el Señor. Es una persona útil. Muchas veces he mencionado esa parte, esa historia de aquel hombre que se enferma de cáncer siendo creyente y se va renegando todo el tiempo a sus tratamientos de cáncer, ¿no? Diciendo a Dios, ¿por qué estoy enfermo de cáncer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que te sirvo? ¿Por qué yo soy útil para ti y estoy enfermo y aquí me tengo que venir a sentar horas a la quimioterapia? ¿Por qué? Y cuando estaba ahí en la quimioterapia, ya que había ido 2 o 3 veces, de repente empezó a voltear y junto a él había siempre 2 personas, ¿no? En los otros asientos tomando quimioterapia. Y se dio cuenta que esas personas necesitaban al Señor y necesitaba que alguien les hablara de Cristo, y empezó a decir, oye, pues puedo hablarles de Cristo Jesús también a ellos. Y empezó a hacer consuelo para esas personas, y hubo personas que superaron la enfermedad y hubo personas que fallecieron. Pero al final de cuentas, él pudo hablar de Cristo, y cuando él superó el cáncer y cuando él se dio cuenta que Dios le había sanado, que Dios había servido en su vida, siguió yendo a ese lugar a hablarles de Cristo, porque al final de cuentas la gente estaba ahí sentada con una necesidad grande en su corazón, y Dios utilizó ese momento difícil para que él pudiera percibir la necesidad que había en las personas. Tal vez usted pasa por alguna enfermedad y va al hospital y ve la necesidad de la gente y dice, ay, qué feo, pero no hace nada. Dios ha puesto esa tribulación en su vida para que usted abra los ojos y vea las dificultades que hay, y no solamente que las vea, sino que las entienda y sea capaz de consolar a las personas. Esa es una respuesta importante para mí. Esto me sirve mucho a mí. ¿Puedo entender ahora esto? He pasado por dificultades, sí, pero hay un propósito de Dios en esa dificultad, y es que yo sirva de consolación a los demás. Número 1. Ahora, también dice el pasaje, bueno, dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y esta parte del pasaje es importantísima para usted y para mí. En este caso, Pablo habla de un problema gigantesco, no de un problema que se podía solucionar con dinero o con ir a hablar con una persona. Habla de una persecución, habla de una sentencia de muerte para él. Pero hay un propósito en enfrentar situaciones que aparentemente son imposibles de superar. Hay una intención, y eso es tocar el corazón del creyente, tocar el corazón suyo, para que se dé cuenta de una cosa. Y usted tiene que recordar esto todo el tiempo. A veces se nos olvida y nos volvemos personas que creemos que somos capaces de todo, que somos más valientes que nadie, que somos más inteligentes que los demás, que somos más capaces que ninguno y que podemos resolver todos los problemas. Pero hay una cosa que no debemos olvidar. Dice la palabra de Dios otra vez, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, y utiliza esta palabra, o estas palabras, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y ahí qué dice, hermanos? ¿Sino en quién? Sino en Dios. Ah, caray. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién? Sino en Dios. Y nos presenta una idea extrema. ¿Cuál era el problema con Pablo? Dice, teníamos una sentencia de ¿qué? De muerte, ¿no? Y la gente lo dice, ¿no? Todo tiene solución menos ¿qué? Menos la muerte. Pero Pablo nos presenta una idea bien distinta. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Quién qué? Que resucita a los muertos. Aún si me mataran, Dios tiene ¿qué? Una solución. Y es en Dios en quien tienes que depositar tu confianza. Es en Dios quien tienes que depositar tu confianza. Nos lo recuerda aquí porque es básico.
si tú quieres ser consolación para alguien más, si tú quieres servir a otro a través de la experiencia que viviste en Cristo Jesús, superando una situación muy difícil, no debes olvidar una cosa: no lo hiciste por ti mismo, todo lo hiciste ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es el que te ha ayudado a superar esos problemas, y no es tu experiencia lo que tienes que transmitirle a otro. Lo que tienes que transmitirle a otro es lo que Cristo Jesús ha hecho, y cómo tu confianza en el Señor es lo que te hizo vencedor. No lo olvides. ¿Por qué pasas por problemas entonces, hermanos? Dios te va perfeccionando, te va equipando, te va dando las herramientas necesarias para servir y ser útil en todo momento. La iglesia, efectivamente, hermanos, mucha gente nos lo dice. ¿Quién viene a la iglesia? Y mucha gente nos lo dice. No, a la iglesia van un montón va gente de lo peor, ¿no? Porque ya cuando damos nuestro testimonio, pues no, ahí van pura gente que era bien borracha, pura gente que se la pasaba en fiestas, pura gente que era infiel, pura gente que era así y así y así. Pues es verdad, era gente que era así. El Señor nos ha permitido cambiar, y esas experiencias que vivimos ahora sirven para que nosotros podamos orientar a otros. Lo que tiene que entender la iglesia, y eso es muy importante, es que Dios no te sacó de esos lugares para que te vengas a aislar al templo. Fíjense bien lo que estamos diciendo, ¿eh? Muchos de nosotros, tal vez Dios nos rescató de lugares terribles. El problema es que ahora vemos a los demás como diciendo: ay, mira, esos seres inferiores, pecadores, malvados, qué malos son aquellos. Yo estoy bien ya. Lo que tengo que hacer es alejarme de eso. Váyanse fuchi fuchi para allá, váyanse al infierno, que es lo que merecen ustedes. Yo ya voy al cielo. Pero la verdad es que no es así. El Señor te rescató de eso para que también tú puedas ir y ¿qué? Predicar y salvar aquello que se ve perdido para los demás. Tal vez en algún momento de tu vida nadie daba un peso por ti dentro de una iglesia. Tal vez la gente de una congregación podía mirarte a ti y decir: no, él nunca se va a salvar. No creo que Cristo pueda cambiar su corazón. Pero por alguna razón llegaste a Cristo Jesús y has sido salvo, después de muchas circunstancias de vida que pasaste. Y esas circunstancias son las que te hacen entender a las personas a las cuales tú debes acercarte para predicar el evangelio. ¿Qué dificultades viviste? ¿Cuáles fueron esas grandes tribulaciones que has pasado y que ahora son las experiencias que puedes compartir con otros? Hace rato pasaban acá mi hermana Juanita, mi hermano José, con 47 años de experiencia en el matrimonio, ¿no? ¿Qué nos pueden aportar, hermanos, a los que tenemos menos de 47? Pues muchas experiencias, ¿no? Estar casado es algo pues bastante difícil, ¿no? De hecho, es muy complicado. Y parece simple, pero eso es una experiencia que nosotros podemos aportarle a alguien más. ¿Qué más ha podido usted vivir que le puede servir a otros dentro de la iglesia? ¿Y qué más hay que usted ha vivido que puede servirle a otros fuera de la iglesia para traerlos a Cristo Jesús? El Señor ha hecho algo con usted. La iglesia no es solamente el templo y el culto, que a veces normalmente, y después de la pandemia he de decirles que nuestra iglesia quizás es la concepción con la que regresó. Regresamos nada más a decir: domingo por la mañana, eso es la iglesia. Y nos hemos olvidado de todo lo que implica ser iglesia, que no es solamente domingo en la mañana a las 12 del día, llegar puntual al templo y cantar, y termino y me voy. Ser iglesia implica este sentido en el cual nos habla de que los problemas por lo que hemos pasado es para la consolación de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La iglesia tiene que entrar en acción y servir, ser útil a la sociedad que le rodea, acercarnos a las personas y atender las necesidades que ellos tienen a través de nuestra propia experiencia.
Todos tenemos cosas que aportar en todas las áreas de la vida, porque para eso Dios nos está capacitando. Y hay algo más. Nuevamente, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los ¿qué? A los muertos. Y el siguiente verso siempre me suena así como de don Teofilito, ¿no? Siempre le digo a mi esposa eso, ¿eh? El versículo dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Usted en su experiencia puede decir que Dios le ha librado de problemas en el pasado. Usted en su experiencia puede decir que Dios hoy le está librando de problemas en el presente, y tenemos por seguro que en el futuro también también nos librará. Es una seguridad que nosotros como cristianos debiéramos tener. A veces parece que hacia el futuro las cosas no funcionan exactamente igual. Usted mira para atrás y dice, bueno, sí, Dios me salvó en eso difícil, ¿eh? Bueno, sí es cierto, me está ayudando hoy. Y a futuro vivimos con angustia, como si no tuviéramos Dios para el futuro. Pero si Dios lo hizo antes, también lo puede hacer ¿qué? Hoy, y también lo va a hacer mañana. Y es algo que tenemos que mostrar al mundo. Eso es parte de lo que implica ser cristiano. El último punto es muy importante y es realmente lo que queremos tratar en este día. Muy importante. Hay creyentes que están sirviendo a Dios y que están siendo de consolación a los demás de alguna forma. Hay creyentes que están trabajando para Dios todos los días, aunque no lo veamos. Tal vez no sea evidente para usted, pero están sirviendo a Dios. Puede ser unas personas que usted ve aquí en la iglesia, es decir, habemos personas dentro de la congregación, en este caso a mí que me toca ser el pastor, que ustedes pueden ver pues, todos los domingos, y saben que el pastor pues por lo menos tuvo que haber leído la Biblia para compartir el evangelio. Y entonces dice, bueno, ese señor trabaja para el Señor, para Dios. Pero hay muchos otros que tal vez ustedes no lo ven y que tienen que pasar por problemas y dificultades todos los días. Y aquí es lo que la iglesia nunca debe olvidar y debe ser fundamental para nosotros. Y nos vamos a entrar entonces en el versículo 11, dice la palabra de Dios. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué? Con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hay una cosa que la iglesia nunca debe olvidar. Todo esta idea de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, toda la idea de cómo Dios nos ha ido formando, cómo ha ido trabajando con nosotros a través de los problemas que hemos vivido, debe tener un fin. Y la iglesia debe colaborar para que este fin se lleve a cabo. Y la forma de colaborar no es solamente impulsando a la gente diciendo, sí, échale ganas, vas bien. Ese échale ganas es muy típico. No, échale ganas, hermano. Hay algo que la iglesia siempre debe hacer por aquellos que sirven a Dios. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con la oración. Tiene que ver básicamente con la oración. Hay un poema muy bonito de Gonzalo Báez Camargo que habla de una estatua, bueno, de una piedra, más bien, habla de una piedra. Y dice que está la piedra muy feliz y ahí vive tranquila, y de repente llega un escultor, la toma y le empieza a pegar con un cincel, la empieza a romper, y entonces la piedra empieza a reclamar, ¿no? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? Ya déjame en paz, ¿no? Yo estoy bien. Y cuando termina de trabajar con la piedra, entonces se puede ver la piedra a sí misma y dice, caray, quedé bonita, ¿no? Y entonces voltea y le dice al escultor, perdóname, Señor, yo no sabía. Así termina el poema, perdóname, Señor, yo no sabía. Dios ha trabajado con usted durante años, hermano. Dios ha trabajado con usted durante años. Antes de que usted fuera creyente, Dios ya había trabajado con usted. Es más, hermano, antes de que usted naciera,
Dios ya tenía programado lo que iba a hacer con usted. Y peor aún, hermano, a veces no pensamos en eso, pero antes de que se hiciera el universo, antes de que existieran todas las cosas, Dios ya había pensado en usted. Y en todas estas circunstancias que usted ha vivido, Dios le está preparando, le está capacitando para la obra que Él quiere. Nada se mueve fuera de la voluntad de nuestro Dios. Y eso que usted ha vivido es porque Dios tiene programado algo grande para su vida. Algunos de nosotros nos quedamos inmóviles. Y toda esa obra bonita que Dios nos deja bien, tal vez usted se mira y dice, no, pues sigo igual de feo. Me hubiera hecho una liposucción el Señor, dicen algunas. ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Todo ese trabajo a veces queda detenido, quizás por falta de voluntad nuestra, en lo particular. Hoy aquí tenemos un gran equipo de trabajo, una gran cantidad de personas con la que Dios ha trabajado y están listos para servir al Señor. Pero hace falta una cosa, hermanos, que nosotros estemos orando para que esto ocurra. Usted tiene que orar por su hermano todos los días. Y si ese hermano ya está trabajando en la obra del Señor, con más razón, ore por ellos. Sin oración las cosas son imposibles para el creyente. El cristiano tiene que acordarse en este punto de lo que decíamos hace rato, ¿sí? No confiar en sí mismo, sino dejar toda su confianza en ¿quién? En Dios. El cristiano que no ora es un cristiano que está confiando en ¿quién? En Él mismo. Y cuando ponemos la confianza en nosotros mismos, no alcanzamos a lograr nada de lo que nos proponemos. Tenemos que confiar entonces ahora en ¿quién? En Dios. Confiar en Dios. Hay cosas en donde vemos a veces cómo Dios pone su mano de manera maravillosa. Ayer tuvieron una actividad los jóvenes, ellos tenían programado una actividad con muchos muchachos, y yo veía el pronóstico del clima, ¿no? Decía que ayer iba a llover muy fuerte, ¿no? El pronóstico del clima indicaba que a la hora que ellos iban a tener su evento había un 80% de posibilidades de lluvia muy fuerte, ¿no? Dije, no, pues hay que orar. Y gracias a Dios, por lo menos aquí, pues no llovió, ¿no? Gracias a Dios. ¿Y eso benefició el trabajo? Claro que lo benefició. No le dije, Señor, no, que no llueva. Nada más dije, no, pues por lo menos a esa hora que no llueva, tal vez en otro horario, ¿no? Y Dios dispuso las cosas bien. Y parece algo muy simple, muy tonto, no sé. Dios puede hacer grandes cosas con su iglesia y Dios puede hacer grandes cosas con usted. Pero se requiere que se esté orando de una manera continua. Es a lo que nos invita este pasaje. Grandes predicadores, hay un predicador que siempre menciono, que es Carlos Spurgeon, un hombre con una elocuencia increíble y una capacidad de explicar la escritura tremenda. Tenía una clave en su predicación, y esa clave era, para poder pasar a predicar, siempre había un grupo de personas, como de 10 personas por lo menos, que se quedaba orando todo el tiempo mientras él predicaba. Y entonces había gran bendición con respecto al mensaje que se recibía. Siempre había gente orando por él, por lo que se iba a predicar. Billy Graham, este gran predicador, algunos consideran que ha sido la persona que le ha hablado a más gente del evangelio a lo largo de la historia, basaba su éxito en un punto, y alguna vez es famosa esa historia, ¿no? Cuando está reunido con varias personas y le preguntan, ¿y usted cómo le hace? ¿De dónde saca el dinero? ¿Cómo le hace para financiar sus campañas? ¿Cómo hace para que sean tan exitosas? ¿Cómo hace para que vaya tanta gente? Y dice, pues son 3 puntos. Y luego todos sacaron un papelito y vamos a escribir los 3 puntos, ¿no? Primer punto para tener éxito en una campaña evangelística. Primer punto es oración. Segundo punto, oración. Tercer punto, más oración. Nada más con eso. No necesita hacer tantos planes. Lo que necesita es orar, poner las cosas en manos de Dios. Sin duda, servir a Dios implica tribulaciones, problemas, implica muchos problemas. Hace unos días yo veía cómo estaban trabajando con Escuela Bíblica Vacaciones, los campamentos, un trabajo enorme, complicadísimo con mis hermanos, ¿no?
Implica muchas tribulaciones, muchos problemas, muchas angustias. Y lo que teníamos que hacer con los hermanos era simplemente que ore por ellos y el Señor va a hacer que las cosas salgan adelante, ¿o no? Así tiene que ser. Veo a Roberto que tiene un montón de trabajo, ¿no? Que sí tiene mucho trabajo en su trabajo secular y tiene que atender los grupos de antiadicciones y tiene que atender el grupo que tienen de estudio bíblico. Yo digo, pues ¿cómo le hace Roberto, no? Pues hay que orar por Roberto para que Roberto pueda hacerlo, ¿no? Y a veces nos vemos en la misma congregación aquí, tratando de servir y acumulándose muchas cosas que hacer, pero solamente es la oración lo único que permite que nosotros salgamos adelante en el trabajo. Porque mientras dependamos de nosotros mismos, jamás vamos a servir de consolación para nadie. Es decir, Dios sí ha trabajado en usted, pero necesita depender de Dios, y la forma en la cual dependemos de Dios es acercándonos a Él de manera continua y orando y diciendo, Señor, yo no puedo hacer las cosas si no es con la guía tuya. Te necesito, Señor. Necesito de Cristo Jesús todos los días para alcanzar a cumplir con la obra que Él ha puesto para mí. Usted lo ha visto. Dios ha trabajado en usted. Dios ha hecho la obra en usted. No siempre ha sido agradable para usted, ha tenido que sufrirlo. Pero esto no es simplemente para que usted tenga una novela que contarse a sí mismo. Esto es con una intención, cumplir con la obra de Dios. Y necesitamos estar en oración todo el tiempo. Fíjense cómo utiliza esta palabra. La primera palabra del versículo 11, ¿cuál es? ¿Cómo dice? Cooperando. ¿Qué es eso de cooperar, hermanos? ¿Perdón? Aportar algo. Muy bien, aportar algo. Generalmente pensamos en cooperación y luego metemos la mano a la bolsa, ¿no? Vamos a cooperar, ¿no? Vamos a comprar un refresquito. Todos cooperamos para tener un refresco. Pero en la obra de Dios también es necesario ¿qué? Cooperar. Y la forma más importante de cooperación que usted tiene es la de orar por sus hermanos. Tal vez usted no tenga la oportunidad, el tiempo o el dinero para ayudar a alguien, pero usted puede cooperar de una manera muy grande en oración. Ahora hablamos de esta situación a nivel iglesia, pero hay que cooperar también de una manera muy grande con personas que ni siquiera conocemos, hermanos. A mí me da mucho gusto cuando algunos hermanos que nos han visitado de otros países y visitan ahí la misión de Santa Cruz, ¿no? Y no crean que los hermanos vinieron un día y se fueron. Nos siguen mandando de repente algún correo preguntando cómo va la obra y nos dicen una cosa: allá en Texas, allá en Florida, allá en Panamá, allá en República Dominicana, estamos orando por la iglesia en Santa Cruz. Y tal vez usted dice, pues a mí que me manden $1, ¿no? Una oración, ¿para qué? ¿Sí? ¿Sabe una cosa? Bien lo dice también Carlos Spurgeon, ¿no? Ninguna persona me puede hacer un mayor favor que que ore por ¿quién? Por mí. Si me dan 10,000 pesos, es un gran favor, pero si oran por mí, el favor es aún más grande. Yo les podría decir una cosa, hermanos, y es muy en serio. ¿Quiere hacer algo por su pastor? Ore por él. Ore por él. Cada que se acuerde de mí, ore por mí. Y si no se acuerda de mí, de todos modos, haga el intento, ¿no? Anótele por ahí y ore por mí. Es el mayor favor que puede hacer por mí. Y el mayor favor que usted puede hacer es orar por otros en la obra del Señor, no solo por quienes conoce dentro de la iglesia. Hay personas que no conocemos que están predicando el evangelio en lugares muy complicados a lo largo del mundo, como lo empezamos a ver aquí en el área de misiones. En lugares realmente difíciles. En Corea del Norte, en Irán, en Irak, aquí mismo en nuestro país. Hay lugares donde las personas son amenazadas por ser creyentes y se necesita la oración del cristiano para que este trabajo siga adelante. Orar por ellos. Siempre me acuerdo de ese momento cuando hablamos con un hermano que, más bien un hermano nos exponía su situación
allá en Nayarit, ¿no? Y cómo, siendo el huichol, pues el pueblo pues lo llevaron ante el presidente municipal para que lo golpearan, lo metieran a la cárcel, ya lo tenían en la cárcel y después lo sacaron con los hermanos y literalmente le dijeron, pues, o reniegas de tu fe o te matamos, le dijeron al pastor, ¿no? Y entonces el pastor ya todo golpeado y todo, igual, pues el hermano es indígena, ¿no? Dijo, pues la verdad me sentía tan mal en el momento que yo dije, sí, me voy a echar para atrás. Y entonces uno de los hermanos que estaba con él le dijo, hermano, si usted no se raja, nosotros tampoco nos rajamos. Y entonces dijo el hermano, pues ni modo de rajarme, ¿no? Y siguió adelante, y no lo mataron, claro, gracias a Dios. Pero esas personas requieren nuestra oración, aunque no los conozcamos, aunque no sepamos qué esté pasando con ellos, aunque no entendamos sus dificultades, estamos puestos para consolación de ellos, aunque no sepamos dónde estén. El cristiano tiene que ejercer en el área más importante, que es la oración, y se nos olvida continuamente esta parte. Nuestra iglesia no puede decir, soy una iglesia de oración. No lo podemos decir, hermanos. Necesitamos ser personas que estemos con nuestras rodillas al suelo y entendiendo que la única forma de avanzar en la obra de Cristo no es con los pies en la tierra, sino con las rodillas en la tierra. Allí es donde la iglesia realmente va a poder ser de consolación y ser de utilidad para el mundo que nos rodea. Aquí tenemos una misión grande y tenemos enfrente un hospital. ¿Cuántas personas necesitan oración ahí? Todas. Tenemos de este lado escuelas y un centro de adicciones, ¿no? Ahí está, Centro de Integración Juvenil. ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues póngase a orar por ellos, ¿o no? Tenemos acá atrás una escuela, tenemos una unidad habitacional alrededor de nosotros que requiere que nosotros nos pongamos en oración para que el Señor nos ponga en el lugar adecuado y que esa experiencia que nosotros hemos vivido la podamos transmitir a aquellos que lo necesitan. Hay quien dice, Señor, no me des, ponme donde hay. ¿Sabes una cosa? Dios ya te puso donde haces falta. No pienses que va a ser mágico. Tú ya estás donde haces falta. Pídele ahora al Señor que te use, que abras los ojos y que sirvas donde estás, sabiendo una cosa: tribulaciones, ¿cuántas va a haber? Muchas. Aquel que quiere un cristianismo cómodo está equivocado. Es una frase muy famosa de C.S. Lewis. Si quieres una religión cómoda, no te recomiendo el verdadero cristianismo. Te puedo recomendar otras fes, pero si quieres vivir cómodamente, no te recomiendo el verdadero cristianismo. Y como muchas veces lo hemos dicho, parece que somos los peores predicadores del mundo, porque el mejor predicador del mundo le diría a la gente, vengan para acá. Pero el Señor Jesucristo a veces pareciera que nos dice, váyanse para allá. ¿Quieres sufrir? Ven acá. Toma tu cruz cada día y ¿qué? Y sígueme, sufre conmigo. Pero el cristianismo es esto, se sufre, pero también se goza sin duda. Porque no hay nada que valga la pena que primero no implique un sufrimiento. Pregúntele a todas las mamás que están aquí, ¿o no, hermanas? ¿Quién llevó un embarazo así bien fácil? Así que dijo, sin problema, y mi hijo nació y ni me dolió nada, ¿no? ¿A poco fue así? No, todas sufrieron, ¿no? Pregúntele al hermano José, ¿no? 47, ¿verdad? De casado. No, si el matrimonio ha sido todo precioso, ¿no? Sin broncas, no tengo problemas, ¿no? No, pues también se ha sufrido. Todo lo que vale la pena hay que sufrirlo, ¿no? Pregúntale a la hermana Esmeralda ahí, no sé cuántos grados tiene ahí de estudios. Pues los tiene, pero ¿cuánto lo sufrió? No, pues desvelos y todo. Pues claro que sí, pero vale la pena. Pero en la vida cristiana, hermanos, no son premios o cosas temporales lo que nosotros tenemos, son cosas de valor eterno. Y este sufrimiento momentáneo que vivimos sobre la tierra es algo que vale la pena, porque usted acumula tesoros ¿en dónde? En los cielos, tesoros eternos que no se descomponen,
y que permanecen para siempre. Si Dios ha trabajado en usted, ha invertido en usted, no ha invertido dinero, ha invertido algo mucho más valioso, que es ¿quién? La vida de Cristo Jesús para salvarle. Es importantísimo que usted responda a esto y que sea de utilidad para los demás. Necesitamos orar por nosotros mismos para poder entregar nuestra vida de una manera más completa al Señor. Pero ¿sabe una cosa? También tiene que orar por todos sus hermanos. Porque aquel que usted ve sentadito, que nunca dice nada, que parece que nunca va a ser útil al Señor, nosotros no sabemos hasta dónde puede llegar en la obra de Cristo Jesús. Quizás aquí está entre nosotros el predicador más grande que pueda existir en toda la historia del cristianismo. Quizás así es. El problema es que no hemos orado lo suficiente. No hemos pedido al Señor que mueva todo lo que se tiene que mover alrededor de nosotros para que las cosas sucedan. Necesitamos hacerlo. Necesitamos como iglesia mirar más allá de mis simples preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por estas dificultades? Y pareciera que nuestra única oración todo el tiempo es: sácame de este problema, Señor. Es lo único que pedimos siempre. Dame esto que yo quiero. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que pedir por cosas superiores, por cosas mayores, por cosas que verdaderamente valen la pena. Tú, cristiano, tienes que poner tu mirada absolutamente en Cristo Jesús. Recuerda, eres muy útil en la obra, empezando por tu oración. Ahí cooperamos. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ese don concedido por medio de muchos, ¿cuál es ese don concedido por medio de muchos? La oración. La oración es ese don, ese regalo que me hicieron mis hermanos. Es ese regalo que yo estoy recibiendo todos los días. Dios me permitió el día viernes, fui a la casa de mi mamá, ¿no? Y es algo que yo le doy muchas gracias a Dios, que desde siempre la he visto orando por mí, ¿no? Mis primeros recuerdos de mi mamá es orando, ¿sí? A veces oraba en silencio y no me gustaba cuando oraba en voz alta, porque luego parecía que me estaba acusando con Dios todo el tiempo, ¿no? Mi mamá oraba, y hay una serie ahí de televisión que sale una mamá siempre con el personaje, y cuando ora esa mamá, así oraba mi mamá, ¿no? Dice: Señor, no permita, haz que Hiram se cambie sus calcetines diario, ¿no? Que sea obediente con su mamá. Y Dios, y yo decía: ay, mamá, no me acuses con Dios, ¿no? Pero también mi mamá oraba por cosas que me daban pena, pero tenía razón. Señor, dale una buena novia a mi hijo, ¿no? Que no tenga las patas chuecas, decía mi mamá. Así decía, en serio. Y me la concedió. Ay, sí. No sé por qué, yo creo que me veía las patas chuecas a mí y decía: pues mis nietos van a salir peor, ¿no? Bueno, pero sí decía cosas muy raras, pero al final de cuentas pedía por mí. Y ahora que mi mamá sabe que soy pastor, pues a veces pide también cosas muy raras, pero tiene razón, y todo el tiempo está orando por mí. Y a veces hasta me dice mi hermana: es que es bien rara mi mamá, porque tú la ves que está cocinando y de repente ya está orando, y se va y se sienta y tiene la televisión y está orando, y se va a su cuarto y está orando, y todo el tiempo está orando, y todo está orando. Y sí, ora por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mis sobrinos, por mis hermanas, por los pastores que conoció, los que conoce, por las iglesias que conoce, por todo lo que puede, está orando y orando y orando. Y mi mamá a lo mejor ya no puede salir de la casa, pero sigue cooperando en la obra del Señor, sigue cooperando mucho, porque sigue orando. ¿Y saben qué, hermanas? Las que son mamás, nunca dejen de orar por sus hijos, nunca dejen de orar por sus hijos. Y los que son papás, pues tampoco. Oren también por sus hijos, continuamente, todo el tiempo estén orando por ellos. Y una cosa más, hermano, si usted pertenece a esta iglesia, ore por esta iglesia. Y si hay algún hermano que le cae mal, ore por ese hermano que le cae mal, para que ahora le caiga bien, porque le sirve al Señor.
porque alguien que sirve a Dios no le puede caer mal a usted. Ore por cada uno de sus hermanos y se va a dar cuenta que material tiene para orar, todos los días, mucho tiempo. Y ore por las diferentes obras que hay alrededor de nosotros, y ore por las iglesias cercanas, y ore por su delegación, y ore por toda la alcaldía, y ore por este país, por todos los problemas que vivimos todos los días, porque mientras la iglesia no cumpla con esa función de consolación, las cosas van a estar igual o qué, o peor. Y usted ve en la televisión que hubo, que quemaron tantos lugares en tantos sitios de la República, y que sigue la violencia y que todo está mal, y es porque la iglesia no está haciendo lo que le toca. Tenemos que orar y ponernos en el lugar que nos corresponde. Las tribulaciones han servido para formarle a usted, pero la oración sirve para que esas tribulaciones ahora den fruto en la vida de los demás. Y no va a haber mayor alegría que cuando usted vea que lo que sufrió ahora sirve para edificar a otros. Hágalo, hermano. No deje de orar y no deje de reconocer que Dios está trabajando en usted. Dios le bendiga, hermano. Qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no lleva